En el materialismo filosófico de Gustavo Bueno existen los términos autologismos y dialogismos. Los autologismos se refieren a la pragmática de la ciencia, situaciones en las que el sujeto científico se relaciona consigo mismo, es decir, las propias estrategias investigadoras del científico, sus operaciones, sus ocurrencias, sus recuerdos. Por ejemplo, para que un matemático realice con éxito un cálculo integral, tiene que recordar previamente el cálculo diferencial. En cuanto a los dialogismos, está referido también a la pragmática de la ciencia y supone relaciones que tienen entre sí los sujetos que intervienen en la construcción científica. Ejemplos de figuras dialógicas son el debate científico entre colegas, también la explicación científica a través de expertos, la comunicación entre las distintas comunidades científicas, los congresos de científicos, la propia enseñanza de las ciencias, en definitiva, todo lo que atañe a la sociología de la ciencia, algo que desarrolló, por ejemplo, muy bien Thomas Kuhn. Contexto de descubrimiento y de justificación. En cuanto al contexto de descubrimiento, pues hay que decir que es una expresión introducida por Hans Reichenbach, que murió en el año 1953, y realmente pues, se refiere al modo mediante el cual se llega a descubrir una ley, teorema o cualquier otro hallazgo de carácter científico, y que describe los avatares, vicisitudes y anécdotas que se sucedieron desde que se ideó la hipótesis hasta su resolución como ley o teorema. En cuanto al contexto de justificación, es una expresión unida a la anterior que refiere al modo en que una ley, teorema o hallazgo científico se justifica o esclarece, bien sea de forma experimental, lógica o gnoseológica, y posteriormente se incluye en el corpus sistematizado de una ciencia. Una vez lograda la justificación, ya no es necesario tener en cuenta el contexto de descubrimiento. Estos dos planteamientos se utilizan mucho en historia de la ciencia y también, por supuesto, en filosofía de la ciencia por distintos filósofos e historiadores de la ciencia. Y es un concepto. La sociogénesis supone el origen, formación y evolución de las sociedades y culturas humanas. La carencia de instintos obliga al ser humano, en comparación con los animales, a aprender a lo largo de toda su vida y a transmitir los elementos propios de la cultura por medio del lenguaje. En este sentido, la teoría del punto crítico señala que hasta un momento solo había biología, pero a partir de un punto hubo también cultura. En este sentido, desde el materialismo filosófico, por ejemplo, se sostiene y se entiende que la cultura es un proceso evolutivo que, al igual que el biológico, se origina en el Homo habilis, el hombre hábil, y se desarrolla hasta la aparición del Homo sapiens sapiens. En este sentido, posteriormente luego se puede analizar históricamente el surgimiento de las sociedades humanas a través, sobre todo, de la formación de los estados, de la aparición de la escritura, de la agricultura, del sedentarismo, y también con la aparición de las primeras ciudades. Eso produjo pues una expansión de las sociedades humanas por todo el planeta. La antropotécnica pues está constituida por estrategias de inmunización desarrolladas históricamente por el hombre que apuntan en dos direcciones: prácticas socioinmunológicas que buscan optimizar el interior de las comunidades sociales frente a la amenaza constante de agresiones externas, y prácticas psicoinmunológicas que pretenden defender a las personas humanas ante las contingencias de la vida, ante la propia muerte, ante situaciones que son negativas, y todo a través de nuevas prácticas culturales, de nuevos desarrollos, de inventos creados para solucionar las problemáticas humanas, y sobre todo de la cooperación con otras personas para constituir sociedades más desarrolladas, más justas, y en ese sentido todas estas técnicas antropotécnicas son importantes para que las personas puedan tener una mejor vida, una vida mejor desarrollada, una vida más feliz, una vida con más bienestar y con más seguridad. Vestigialidad. Proceso de retención de determinadas estructuras o atributos genéticamente adquiridos, pero que han perdido su función ancestral en una especie concreta, por ejemplo en la humana. La aparición de vestigios ocurre de forma natural, generalmente por la pérdida de función de una característica que ya no está sujeta a presiones de selección ambiental positivas y que por ello pierde su valor adaptativo en un entorno cambiante. Como ejemplo, pues puede pensarse en el apéndice, que ya no tiene función útil, la coxis, que son las cuatro últimas piezas de la columna, que proceden del resto de la desaparición de la cola, la falange del dedo del pie, las muelas del juicio, que ya no tienen tampoco función útil, también los músculos de las orejas, los senos paranasales, que tampoco son necesarios ya para nada, y en ese sentido son órganos vestigiales.
y que están desapareciendo de forma progresiva a lo largo pues, de cientos y de miles de años.